Hola, buenas. Estamos aquí nuevamente para un nuevo episodio de What is Law. Domingo, ¿qué tal? Bien, Matías, acá ya este es el tercer episodio que grabamos en encierro, y en mi caso doble encierro, pero bien, aquí pasándola. Qué bueno, qué bueno. What is love? Baby, don't hurt me no more. Y estamos junto a dos invitadas que creo que vamos a poder disfrutar mucho, que además de invitadas son amigas, para hablar de uno de los grandes temas de nuestra sociedad, ¿no? Diría que es medio difícil decir uno de los grandes temas de nuestra sociedad, más bien quizás correspondería hablar de uno de los temas que nos dividen como sociedad, ¿no? Que es el tema de los fondos de pensiones. Y para eso están aquí con nosotros Claudia Sangüesa y Maite Gambardella. Claudia es investigadora de COES y directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, y Maite es estudiante del MSc in Regulation en London School of Economics, la universidad donde estudió Mick Jagger. Así que, sin más, vamos entonces a darle inicio a este tema que a mí en verdad me produce tantas, tantas pasiones, ¿no? Emociones. Sí, y quizás, Matías, a propósito de lo que tú decías en la introducción, el hecho de que genere tanta división, yo creo que es justamente lo que permite dar cuenta de que se trata de uno de esos asuntos cruciales, ¿no? Para nuestra comunidad. Claudia, tenemos supongo yo, ¿no? Un público que varía, ¿no? Que no solamente viene desde el derecho, por los comentarios que algunas veces hemos recibido, gente que viene desde distintas disciplinas. Entonces, quizás para poner en la jerga futbolística, me la excusan, poner la pelota al piso, una explicación inicial, ¿no? ¿Cómo podrías tú explicar el sistema, voy a ocupar la expresión, aunque sea inexacta, ¿no? De seguridad social que tenemos hoy día, ¿no? De capitalización individual, en los términos más sencillos posibles, y luego, si pudieras hacer lo mismo con una de las propuestas que están sobre la mesa, que tiene que ver con el sistema de reparto, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre esos sistemas? Si tú le ves ventajas a ambos, desventajas a ambos, ¿no? Para trabar, digamos, la discusión en el tema que nos convoca. ¿Cuántos minutos tengo? Bueno, muy brevemente trataré. El actual sistema de capitalización individual consiste en básicamente las cotizaciones previsionales que los trabajadores hacen. Van a unas cuentas de capitalización individual que son administradas por instituciones privadas, y la idea es que eso las instituciones las van acumulando, ¿cierto? Se van acumulando y se van invirtiendo. Se van invirtiendo en los mercados de capitales, eso se puede transformar en inversiones reales, ¿cierto? O también, bueno, en el mundo, ¿sí? Y bueno, hay una parte invertida en Chile, hay una parte invertida en el extranjero ahora, y luego el sistema, cuando tú te vas a jubilar, ¿cierto? Toma en cuenta lo que tú alcanzaste a juntar con tu ahorro previsional, y calcula una pensión. Y hay dos formas de jubilarse, ¿cierto? Hay una pensión, hay una forma que es por retiro programado, se llama, que es te van calculando la pensión, es por la FP, te van calculando la pensión en la medida en que tú avanzas en la vida inactiva, ¿cierto? Y van calculando una pensión para que te alcance en el fondo. Primero calculan una edad, una pensión de acuerdo a tu esperanza de vida a los 65 años, ¿cierto? Y bueno, en la medida que tú vas viviendo más, tu esperanza de vida se va a ir moviendo y va a ir disminuyendo la pensión hasta que se te agota en algún minuto el fondo, si es que vives muchos años. Si no, eso es heredable, de hecho. Y la otra vía es la vía en las compañías de seguros de renta vitalicia. Entonces,
vas con el fondo, bien abstractamente, ¿cierto? Tu fondo se traspasa a la compañía de seguros entero, la compañía de seguros se queda con él, te calcula una pensión, una renta fija para toda tu vida. Si te mueres antes, y esa compañía de seguros la calcula de alguna manera también estimando cuánto vas a vivir, ¿cierto? Para no perder plata, porque si te pasa una renta demasiado alta, igual ellos tienen que cubrirla hasta que tú fallezcas. Esa es la Perdona, idea. Claudia, y es adecuado esta, expresión coloquial, que en este sistema, digamos, cada uno se rasca con sus propias uñas, o sea, lo que uno juntó es lo que uno recibe siempre digamos, en estas formas de pensiones, o no es tan exacto? Es que eso no es justamente lo que hace un sistema de ahorro de capitalización individual, ¿sí? No hay aquí derechos, entonces, y la pensión depende de lo que tú contribuiste y también de las rentabilidades en el mercado de capitales. Por ejemplo, ahora en esta pandemia, las rentabilidades han caído bastante y por lo tanto el efecto sobre las pensiones, sobre todo de los que ya terminaron de ahorrar, básicamente están en su vida pasiva, van a cambiar mucho. Entonces, un sistema de seguridad social no debería ser así, por eso este no es un sistema de seguridad social. Debería debería tener acceso a un derecho, o sea, si tú, igual depende mucho, en todos los sistemas, depende de tu historia en el mercado laboral. Entonces, por ejemplo, siempre cito el caso de Austria porque es muy específico, explica bien. Si tú ahorraste 40 años y te jubilaste a los 65 años, tú tienes derecho a una pensión equivalente al 80% del salario calculado promedio en tu vida. Y eso es un derecho. Entonces, independiente de lo que pase con el mercado de capitales, con la tasa de crecimiento, ¿cierto? Ese es tu derecho. Y en eso consiste un sistema de seguridad social, en entregar derechos, ¿sí? Ahora, en la discusión se confunde, creo yo, el tema de reparto con seguridad social, ¿sí? Uno no necesariamente, cuando uno habla de reparto, usualmente piensa en que los activos financian a los inactivos como en una transferencia intergeneracional, ¿cierto? Los trabajadores financian a los hoy día jubilados. Y eso tradicionalmente fue así. Pero eso no necesariamente es la única forma de financiar un sistema de seguridad social. Un sistema de seguridad social también puede ser financiado con, por ejemplo, ahorro también. El tema es que entregue derechos, que entregue una seguridad en torno a protocolos de acceso, ¿cierto?, a derechos sociales. Entonces, básicamente sí. Entonces el tema del sistema de seguridad social es la lógica de las pensiones como un derecho, ¿no? Independiente de cuánto, de la fortuna que tú tuviste en tu vida, de los avatares personales o los avatares del mercado, saber que pase lo que pase, tú vas a tener lo que en la jerga anglosajona se denomina un entitlement, algo que va a estar ahí, pase lo que pase, ¿no? Claro, y con protocolos, digamos, ¿sí? Hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, en un país como Nueva Zelanda, todos tienen derecho a la misma pensión, de hecho. Es el mismo nivel, básicamente, y es como un endowment, todo lo mismo. En otros países no es así, sino que depende igual de tu historia laboral, ¿sí? Entonces va disminuyendo esa tasa de reemplazo en la medida que tú también contribuiste menos, por ejemplo. Pero, sin embargo, independiente, digamos, de la fórmula de cálculo, es el protocolo de acceso a un derecho, efectivamente, ¿sí? Digo, para aclarar esto de que no importa lo que pase, al final en algunos sistemas de seguridad social sí importa lo que pase, básicamente. Sin embargo, se corrigen mucho más las desigualdades que se producen en el mercado laboral. Por ejemplo, en términos de género, se ha estudiado, digamos, un sistema de capitalización individual versus un sistema de seguridad social en países que son igual en términos de cultura. Entonces, misma participación laboral, ¿cierto? Misma distribución de la carga reproductiva, y un sistema de seguridad social da mejores pensiones a las mujeres que un sistema de capitalización individual, porque el sistema de seguridad social implica tener ciertas redistribuciones,
ciertas solidaridades. Estaba diciendo en el sistema sueco que siendo bien individualista en el cálculo de la pensión, sí, por ejemplo, porque tiene cuentas nacionales, entonces la pensión igual considera como todo lo que aportó el trabajador, ¿cierto?, durante su vida activa, y hacen también unos cálculos que tienen que ver con eso. Ese sistema asume una rentabilidad garantizada por el Estado. Y entonces corrige, ya corrige eso, ya corrige las inestabilidades, la vulnerabilidad del sistema de capitales. Y en segundo lugar, tiene subsidios cruzados bien potentes en los periodos de desempleo, se cotiza, el Estado subsidia esos periodos, subsidia los periodos de inactividad por cuidado de adultos mayores y de niños también. Entonces, aún en un sistema más individualista hay mecanismos de corrección que tienen que ver con tipos de subsidio y solidaridad en el sistema. Entonces, nosotros estamos realmente bien en un extremo, es un sistema individualista, de capitalización individual y además de administración privada, o sea, bastante extremo, ¿sí? Podría uno moverse incluso a un sistema igual bien individualista, pero administrado públicamente, con subsidios cruzados, con correcciones, ¿cierto? Y podríamos movernos aún más a un sistema mucho más solidario de capitalización colectiva, donde hayan derechos definidos como protocolos de acceso. Súper. Maite, yo hace algún tiempo leía la introducción de un libro de un autor que me parece bien razonable en términos de lo constitucional, ¿no? Que es Mark Tushnet, y él decía en un libro, en una introducción que se llama ¿Por qué la Constitución importa?, que si algo hace que la Constitución importe es porque permite habilitar la política y canalizar en un marco común, ¿no?, los desacuerdos políticos. Y traigo esa discusión a colación porque él decía algo así como lo siguiente: entonces, no es tan relevante si la Constitución reconoce o no derechos, sino que también es más bien, digamos, es más bien relevante cómo la gente siente que hay ciertos temas que son de tal envergadura que ese sentimiento de importancia hace que esos temas se transformen en asuntos constitucionales. Te pregunto esto por justamente lo que estamos conversando, ¿no? Un sistema que es súper complejo, de seguridad social. Si tú lo ves en esa visión, ¿no?, como un asunto constitucional, o sea, como un asunto que efectivamente le importa a la comunidad política, independiente de que esté o no reconocido a nivel constitucional, y ya podemos entrar, de hecho, también después luego a esa discusión más parroquial, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de seguridad social, ¿no? Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo creo que de todas maneras, creo que el tema de las pensiones y de un sistema de seguridad social es un tema constitucional en dos sentidos distintos, porque o sea, si pensamos que el poder constituyente reside en el pueblo y que reconoce la capacidad de autodeterminarse, o sea, de que el pueblo, digamos, le dé forma al orden social y político, entonces la pregunta sería, ¿de qué manera el sistema de pensiones es parte de ese nuevo orden social y político, o a la inversa, qué hay en la Constitución actual sobre nuestro sistema de pensiones que lo hace insuficiente o inmutable? Y yo creo que es una pregunta interesante justamente por lo que tú decías, porque de hecho nuestra Constitución actual reconoce el derecho a la seguridad social, ¿cierto? En el artículo 19, número 18, y sin embargo, una de las razones que explica con mayor fuerza la demanda por una nueva constitución en Chile, yo creo, es que se ha convertido en un obstáculo para llevar a cabo transformaciones sociales que concitan mucho apoyo ciudadano, que el estallido social ha expuesto, y yo creo que la crisis no hace más que acentuarla, tales como justamente, yo diría que la primera prioridad de las personas, que es un sistema de seguridad social que permita una vida digna. Entonces, yo creo que claro, más allá del reconocimiento constitucional, que ciertamente es un tema, o sea, que en los cabildos, por ejemplo, siempre sale la pregunta de, bueno, ¿qué entendemos por un derecho, lo que decía Claudia, un derecho a una pensión, el derecho a la seguridad social? Yo creo que más allá de eso, lo que necesitamos nosotros es incluso anterior, ¿no? O sea, es un tema constitucional porque necesitamos una constitución que nos permita deliberar y decidir cuál es el sistema de pensiones que queremos tener, qué objetivos queremos que cumpla, y yo creo que es interesante porque la discusión siempre está muy centrada hoy día en
apoyamos a la AFP, estamos a favor de la AFP o en contra de las AFP. Y sin embargo no se habla de, bueno, qué objetivos queremos que cumpla el sistema de pensiones. Queremos que sean objetivos individuales de suavización de consumo, queremos que sean objetivos más colectivos de alivio de la pobreza, de redistribución. Y luego de eso yo creo que habría que preguntarse a través de qué reglas se hace eso, contribución definida, beneficio definido, Claudia mencionaba las nacionales de contribución definida, qué estructura de financiamiento, reparto clásico, capitalización, un sistema mixto, y luego qué instituciones administran y a través de qué instrumentos. Entonces, perdón si me doy como la vuelta larga, pero lo que quiero decir es que, en mi opinión, lo importante es que una nueva constitución permita que el poder, como en su dimensión colectiva, pueda ser ejercido, y eso va a determinar cuál es el sistema que queremos darnos de seguridad social, que claramente es uno de los grandes temas que le da una fisonomía como una comunidad política súper determinada, que yo creo que lo vamos a ver a lo largo de esta conversación, como el diseño que se impuso durante la dictadura a través del decreto de ley 3500, lo que hace justamente es entregar una cantidad de poder a ciertas instituciones privadas que se convierten en poder político, y que eso es justamente lo que hoy día estamos tratando de como democratizar. Súper, solo porque lo mencionaste, Maite, porque yo voy a tratar de hacer como que no estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste, que a mí me representa mucho, ¿no? Sobre todo en la lectura que haces del estallido, pero quizás es interesante dejarlo marcado como un pilar de la conversación que estamos teniendo, y es que en este contexto político constitucional, el texto constitucional del 80 parece que entonces más bien opera como una camisa de fuerza pensando en políticas públicas que la dictadura quiso, digamos, escudar o petrificar de eventuales cambios futuros. Y quizás eso es importante decirlo así, ¿no? Que lo que el texto hoy día hace constitucional del 80 es más bien impedir, ¿no? Que tengamos estas deliberaciones y no, como decía tú, no canalizar estos desacuerdos para que finalmente tomemos nosotras y nosotros una decisión. Digo, si tú lo ves así, ¿no? Como esta camisa de fuerza, más allá de los mecanismos como leyes orgánicas o leyes de quórum calificado, que acá también juegan, ¿no? Sino como con su estructura total, porque lo que vamos a mirar enseguida son proyectos que hoy día se están discutiendo. Entonces, quizás a esa luz, ¿no? ¿Cuánto margen hay en verdad para que esos proyectos que pretenden ser, digamos, darle un giro estructural eventualmente al sistema de seguridad social en Chile tengan éxito, ¿no? En un contexto tan apretado, tan amañado, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, yo creo que, y además hay experiencias como latinoamericanas que así lo muestran, como reformas constitucionales, no sé, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, que reconocen un montón de derechos sociales, como podría ser el derecho a una pensión, a un sistema de seguridad social, pero que como no modifican la distribución del poder, no son efectivas. Entonces, por ejemplo, el proyecto del que nosotros vamos a hablar hoy día, uno de los dos, es inadmisible bajo nuestra Constitución, sin lugar a dudas, digamos, aunque pueda dar lugar a una discusión interesante, etcétera. Entonces, claro, yo creo que bajo el sistema que hay, que tenemos hoy día, ultra presidencial y con ciertas como trampas que impiden esta deliberación democrática, de todas maneras, como tú decías, como una especie de camisa de fuerza a discutir cualquier tipo de cambio, y yo creo que eso es importante porque ha hecho que la discusión se entrampe, o sea, que la discusión se quede en el mecanismo regulatorio, en los instrumentos, en los riesgos que tienen esos instrumentos, y no en la discusión democrática por los objetivos de un sistema de seguridad social. Perfecto. Ahora sí, Claudia, la Maite nos invitó de lleno a entrar al contenido del proyecto, y en relación a ello, el senador Navarro, promotor de uno de estos, ha señalado que abrir este debate es urgente y necesario. ¿Te parece entonces que aun cuando en sus detalles específicos estos proyectos puede que no sean del todo apropiados, sí lo son simbólicamente porque ponen en la discusión un tema que requiere ser urgentemente abordado? Sí, yo extrañé como en este contexto, además, donde bajaron las rentabilidades, cambiaron mucho las pensiones y empieza a mostrarse todo una parte bien importante de los riesgos del sistema de capitalización individual y de los defectos que tiene como instrumento de seguridad social. No había aparecido ninguna voz así clara, creo,
como para tener un debate de fondo respecto al sistema de pensiones que tenemos. No, a mí no me gustó mucho la forma, esta idea de nacionalizar el fondo de pensiones, me parece que no es... Entiendo lo que quiere decir, ¿sí? Pero no es como se ha pensado, creo, ¿sí? No es como se ha pensado ni cómo se han hecho reformas profundas en el sistema. En Polonia, por ejemplo, que se terminó con el sistema de AFP, no se hizo así, sino que la forma en la cual se termina con el sistema es que en el próximo mes, supongamos, la gente sigue cotizando, pero ya no cotiza a las AFP, cotiza hacia una institución pública, ¿cierto?, de seguridad social, eh, y es voluntario el cambio además, ¿sí? Entonces, es largo el traspaso, ¿sí? Entonces, en Polonia en un principio, no sé, hubo como un 15% de la población que no se movió, que se quedó en las AFP, y luego de varios años, de 10 años, se les obligó, de hecho, a irse a la institución pública. Y en este te vas con todo como tu fondo a esta institución pública y luego tienes derechos, en el fondo, se calculan tus pensiones según lo que han definido. En Polonia era el 70% de la tasa de reemplazo del salario de los últimos 10 años, pongamos, una cosa así. Entonces, no es que se nacionalice el fondo, sino que se construye, lo que necesitamos construir, primero la institucionalidad correspondiente que albergue básicamente a los contribuyentes. En este momento no la tenemos así tal cual, tenemos un Instituto de Previsión Social que es el que, por ejemplo, está administrando las pensiones del sistema de pensiones solidarias, o sea, la PBS, el APS, y también entrega las pensiones del sistema antiguo, pero es un sistema que no maneja grandes fondos de inversión, básicamente, porque nosotros ya tenemos mucho ahorro, entonces eso va a seguir, de hecho. Y eso va a seguir ahí como un fondo de ahorro colectivo, ¿sí? Incluso en un sistema de seguridad social. Entonces necesitamos desde mi perspectiva, lo que a mí me preocupa es que tener una institución, ojalá, que sea capaz de administrar bien esos fondos, que sea protegida, o sea, que no vaya a tener el Estado acceso a esos recursos para gastárselo en cualquier cosa, así. Entonces tiene que ser una institución autónoma, creo yo, pública, pero autónoma, y sobre eso empezar entonces a tener ya donde albergar a todos los contribuyentes que nos queremos ir del sistema de FP, y hacerlo también gradualmente, en el sentido de que yo creo que de tener nosotros esa institución y abrir la puerta hacia salir del sistema FP, vamos a salir la gran mayoría, pero vamos a tener que hacer que funcione y darle seguridades también a la población para poder hacer que albergue finalmente a todos. No es también, en mi opinión, recomendable que se quede segmentado siempre, como FONASA y SAPRE, digamos. ¿Sí? Yo creo que todos deberíamos estar en el mismo sistema para que haya segmentas en la ciudadanía, te quedan los más pobres en el sistema público, ¿cierto? Y los más ricos en el sistema privado. Eso no lo quisiera, ¿sí? Así que solo como una cosa transitoria pienso en la voluntariedad, digamos, de la decisión, no como una cosa permanente. Y de hecho el sistema que se está pensando, la propuesta que se evaluó en la coordinadora de AFP consiste básicamente en eso, en que tú empiezas a tu contribución, sigues contribuyendo, lo que pasa es que ya no contribuye a la AFP, y los que se empiezan a jubilar, se les calcula su pensión ya en torno a derechos, ¿cierto? Tiene una fórmula parecida a la de Austria, una tablita así, o cotizaste 40 años, tienes derecho a 80% de tasa de reemplazo, con mínimos y máximos además, o sea, no más de 100 UF y no menos del salario mínimo. Y después de eso, si no te alcanza lo que ya contribuiste, o sea, lo que ya ahorraste, entonces el sistema con las contribuciones lo financia, ¿sí? Y
Y en eso se transforma el sistema, básicamente. Entonces, lo que ya se ha cotizado se usa para pagar pensiones en el futuro, en presente y futuro cercano, y gradualmente se va transformando el sistema entonces en un sistema de seguridad social. Y va aumentando además la cotización, esa es la idea, digamos. Y de hecho las fuentes de financiamiento son mixtas de todas maneras, vienen de contribuciones de los trabajadores, pero en casi igual medida viene con un fondo de reserva que es financiado por el Estado y que es un porcentaje alto del PIB, para hacer que el sistema sea sustentable en los próximos 100 años. Y claro, está bien, estamos de menos esta conversación, no sé si fue la mejor forma, la verdad, de plantear la conversación, pero sí necesitamos conversar el problema de fondo, ¿sí? Lo que decía Maite acerca bueno, ¿cuál es la seguridad social que queremos? Así, de verdad, ¿queremos algo más solidario, no? Y también tengo como yo siento que el problema es político, obviamente, de poder, en el fondo. En estos momentos la conversación es injusta, es completamente injusta. Hay instituciones privadas que hacen marketing todos los días del sistema AFP, pagando como millones de pesos en equipos técnicos, equipos de marketing, publicidad, no sé. Hay una industria ahí gigante, y por otro lado, claro, los trabajadores organizados en esta coordinadora, que han protestado hace mucho tiempo además, es como, ahí está en el fondo la discusión. Y estancada, ¿por qué? Porque no hay una institucionalidad política que logre transformar en proyecto la voluntad de la mayoría de la población. Sí, ese es el tema, no se logra transformar eso. Yo diría que incluso, en algún momento revisé este tema constitucional, creo que hay espacio para hacer algo en la actual Constitución. O sea, nosotros tenemos un seguro de desempleo, por ejemplo, que tiene un fondo solidario y con protocolos de acceso. Entonces, dado que existe eso, supongo que es posible crear un fondo solidario con las cotizaciones previsionales. Pero claro, si no hay voluntad política de la derecha para hacerlo, no la hay, que es el típico de los que pierden, ganan, digamos. Maite, entonces le hemos puesto, y la discusión política le ha puesto el nombre nacionalización al proyecto en discusión, ¿no? Y Claudia presentaba recién ese panorama general del proyecto. ¿Te parece a ti que esta es una reacción un poco de el sistema político que acoge un poco parte de las demandas sociales en el sentido de lanzar el péndulo hacia el otro costado? Y si acaso esto tiene que ver con cómo se percibe hoy día el sistema de AFP, ¿no? ¿No crees tú que tienen mucha laxitud, ¿no?, para comportarse del modo en que se han venido comportando y del modo en que han venido funcionando, amparados, ¿no?, por la regulación en materia de previsión social? A ver, yo primero diferenciaría los dos proyectos que se han presentado en cuanto a su contenido. El primero es el de la diputada Camila Vallejo, por una parte, y el otro es al que nos hemos estado refiriendo más, que es presentado por el senador Navarro y otros senadores y senadoras de oposición. Entonces, el primero lo que hace es que trata de declarar de interés nacional a las AFP, no a los fondos de pensiones, sino que al patrimonio de las AFP, entendiendo que ese patrimonio se ha construido sobre el esfuerzo de los trabajadores, y eso se define como un paso para nacionalizar el sistema de pensión, ¿ya? Eso entendiendo que nuestra Constitución permite a la Administración expropiar siempre que se declare de utilidad pública de interés nacional. En cambio, el segundo proyecto lo que hace, como mencionaba Claudia, es derogar derechamente el Decreto Ley 3500, que es el cuerpo legal que rige todo nuestro sistema de pensiones, o sea, la AFP, la Superintendencia, el Pilar Solidario, todo el sistema, y reemplazar o establecer un nuevo sistema que denominan Sistema de Pensiones Solidarias, que contempla una pensión básica universal, ¿cierto?, o un beneficio definido,
que sería equivalente al salario mínimo garantizado y que sería financiado de manera tripartita con una contribución de los trabajadores, de los empleadores y del Estado. Entonces, frente a la pregunta de por nacionalizar, yo creo que habría que partir por aclarar qué es nacionalizar, y esa es una de mis preocupaciones, de hecho, porque creo que hay como una confusión al respecto. Nacionalizar, según yo lo entiendo, es pasar la propiedad de los fondos de pensiones al fisco, ¿ya? Una transferencia de propiedad, y eso... sin embargo, creo que la idea de nacionalizar el sistema, por ejemplo, en el primer proyecto, en el de Camino a Vallejo, se utiliza de una forma distinta porque se refiere a crear un sistema público, por ejemplo, donde esos fondos sean administrados por un ente público, que es lo que mencionaba Claudia. Entonces, creo que se confunde a veces nacionalizar el sistema con que sea administrado públicamente, claro, que no es lo mismo que nacionalizar los fondos, que es efectivamente que los fondos pasen a arcas fiscales, que como dijo Claudia, es un proceso largo, costoso, y que es una transición que no es tan fácil de hacer. Entonces, creo que ambos proyectos comparten como un fundamento común, que es como que el sistema de capitalización habría fracasado y que es necesario que haya un nuevo rol del Estado para que asuma la seguridad social como un derecho y un bien público. Dicho lo anterior, yo creo que, como también mencionaba Claudia antes, vale la pena mirar algo de la experiencia comparada, que además es a lo que hace alusión el proyecto de los senadores como fundamento, y se basan en el informe 63 de la OIT, que es un informe que revisa las reformas de los países que han revertido sus privatizaciones, principalmente de América Latina y de Europa del Este. Y dice que, claro, que luego de la crisis del 2008 se hizo evidente como esta falla de los sistemas de capitalización individual, y entonces la solución, a ojos de la OIT, sería implementar sistemas de reparto con beneficio definido como hicieron esos países. Es decir, algo igual parecido a la propuesta que está haciendo el proyecto de ley, sin perjuicio de que los detalles de ese proyecto de ley, creo, tienen muchas falencias, pero la dirección que toma el proyecto de ley. Y ahí yo creo que también es interesante mirar como la literatura, porque de hecho hay un libro muy reciente que se llama La economía política de la reversión de la política de pensiones en los países postcomunistas, que escribió Sarah Wilson, y que justamente lo que dice es que, bueno, estas reversiones en realidad no fueron el resultado de una demanda ciudadana, ni mucho menos, sino que es una respuesta media desesperada de los gobiernos que frente a la crisis tienen una falta de ingreso de corto plazo, y entonces revierten esta privatización en el fondo para tener una menor deuda. Y además, dice la autora, estas reversiones se hicieron justamente en los países en donde las privatizaciones eran moderadas. ¿Por qué? Porque fueron países que no pudieron financiar de buena forma la transición anterior desde sistemas de reparto a sistemas de capitalización individual. Y yo creo que eso es súper importante porque convertir un sistema de reparto en una capitalización individual genera una presión fiscal importante, ¿cierto? Obvio, porque el sistema le deja de llegar dinero que ahora se ahorra en un sistema de capitalización individual, y entonces hay menos dinero para pagar las pensiones actuales, y si hay una crisis, entonces el gobierno tiene que aumentar su gasto público, aumentando también la deuda implícita, que sería la deuda que asumen los sistemas de beneficio definido de pagar las pensiones de acuerdo a esas reglas, y como los sistemas que se privatizaron todavía no están pagando pensiones, entonces las reversiones toman esa plata y la devuelven a arcos fiscales y les sirve para efectos de la crisis. Entonces, digo todo eso para decir que yo creo que es difícil afirmar que una nacionalización sea una buena idea per se. Entonces yo de nuevo insistiría con que hay que volver a la discusión de los objetivos del sistema de pensión y después discutir sobre las reglas, como el diseño y los instrumentos, porque si bien el fracaso de los sistemas de capitalización individual es más o menos evidente, yo creo que hay un diagnóstico súper compartido, yo creo que ese fracaso viene dado más por la administración privada que porque los fondos de pensión no estén en arcas fiscales. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando se le transfiere, por ejemplo, en Chile a la AFP, la administración, lo que ha pasado es que
toda la lógica del sistema de pensiones empieza a funcionar bajo una lógica de mercado y no ya de política pública. Entonces lo que importa es la capacidad de pago de los afiliados, hay un conflicto porque las AFP quieren maximizar sus utilidades y en cambio los intereses de los cotizantes sería que rentabilicen más los fondos. Entonces yo creo que, y de nuevo vuelvo a lo que dije al principio, que hay que tener cuidado entre la administración pública y que los fondos estén en arcas fiscales o sean nacionalizados. Y sobre la pregunta de la regulación, si es que es demasiado laxa, creo de nuevo que para responder a esa pregunta tenemos que saber cuáles son los objetivos, pero y ahí es donde de nuevo se entrampa la discusión. O sea, en mis ideas de lo que debiese ser un sistema de pensiones administrado como una política pública de seguridad social, sí, es demasiado laxa, por lo que mencionaba la Claudia, por el marketing que hace, porque no sabemos en qué se gastan la plata, por los costos de administración, pero de nuevo, ese análisis es súper difícil de hacer, si es que, como decíamos al principio, no hay una discusión democrática que delibere sobre eso. O sea, como queremos que sea un sistema, como decía Claudia, más individualista, por ejemplo, y entonces, bueno, discutamos quién lo va a administrar, qué tipo de solidaridad va a tener, si es que va a tener alguna, o al contrario, si queremos uno que redistribuya de manera más explícita, pero sin esa discusión, hablar de la regulación es como no tiene demasiado sentido. Perfecto. Mira, hoy tenemos que ir cerrando ya, entonces quiero hacerle a las dos como una pregunta compuesta, que es una pregunta de, por así decirlo, de derecho y economía política, que es la siguiente, ¿no? Todos dicen que en el fondo la gran justificación de las AFP viene dada por el rol crucial que ellas desempeñan para el funcionamiento del mercado financiero. Entonces, siendo esta así, y ustedes pueden, por supuesto, pueden corregir o pueden acotar esto que se ha planteado, que simplemente estoy transmitiendo algo que se dice muchas veces, desde el punto de vista normativo, o sea, desde el deber ser, desde lo deseable, se justifica que el Estado apoye el surgimiento y existencia del mercado financiero, otorgándole a las AFP condiciones que facilitan su operación y proyecciones a futuro. ¿A costo de qué viene ese apoyo? Y también la pregunta que viene a continuación de esa, si eso es así, ¿se justifica que estas consideraciones económicas impliquen un constreñimiento a las decisiones que los países en general y nuestro país en particular pueden adoptar para lidiar con sus problemas colectivos, con sus problemas sociales? Buena pregunta. Claro, lo que en general se dice, por ejemplo, desde el punto de vista de la economía, es que el flujo de ahorro que hacen los trabajadores y que hoy día equivale a como más del 80% del PIB, de hecho, implica mayor crecimiento, porque hay mayor fondo para financiar inversiones, ¿cierto? Y eso ha sido beneficioso para el caso chileno, ¿sí? Por una parte. Y bueno, la profundización en realidad del mercado financiero más bien igual en muchos países se ha dado incluso sin tener un sistema de FP. Eso yo creo que ha sido una cosa mucho más global, que tiene que ver con el funcionamiento del capitalismo. Y lo que parece extraño y terrible al mismo tiempo en el caso de Chile es que eso sea a costa de las pensiones, digamos, del sistema de seguridad social, ¿sí? Y en el caso, claro, y esa pregunta que tú haces bien como desde, en realidad, de lo normativo, ¿cierto? ¿Debería un país tener, o sea, una política pública que básicamente hace funcionar mucho, incrementa los recursos en el mercado financiero, empodera a instituciones privadas, y lo más terrible para mí, creo, tiene que ver, quizás porque soy economista, entonces minimizo un poco el tema del mercado financiero, pero creo que lo más grave es que deja en la vulnerabilidad más extrema a las personas en su vejez, que como yo considero que es un derecho humano, básicamente, que está transgredido con este sistema de pensiones, y entiendo que esos derechos humanos han sido acuerdos
multinacionales antiguos de 1952, entiendo, el de la seguridad social. Entonces, más me parece que está transgrediendo un derecho humano fundamental, básicamente. Y yo creo que eso es grave. Creo que es muy coherente con el modelo de desarrollo que se implementó en Chile y que está constitucionalizado, ¿cierto?, en la Constitución del 80, porque muchos países también se han movido a tener sistemas de capitalización individual, ¿cierto? Y bueno, ahora lo que bien citaba Maite, están retrocediendo en eso, muchos retrocedieron antes porque además es demasiado caro, pero lo pueden cambiar, pero cuando sucede se puede cambiar. En el caso nuestro eso no pasó, ¿cierto? Y claro, el tema es que más bien es casi previo, así que ni siquiera hemos tenido esa conversación, ni siquiera la hemos tenido en las instituciones públicas, recibimos esto y seguimos administrándola, y creo que hay mucho temor también de tenerla en algún nivel, yo no entiendo el temor, porque técnicamente no es un temor justificable, digamos, esta idea de que va a colapsar la economía y que eso no es así, o sea, eso nadie lo plantea. O sea, una pandemia colapsa la economía, eso sí, ¿sí? Cambiar el sistema de AFP no colapsa la economía, eso no es así. ¿Sí? Obviamente que puedes hacerla colapsar si lo haces mal y si haces tonteras, pero no necesariamente, ¿sí? Los países han transformado su sistema. Y no pasa nada, no colapsa la economía, no sé. Pero entonces ha sido una discusión que está como súper como enclaustrada, como no, y yo creo que tiene que ver más bien con el tema de los intereses materiales que hay, básicamente de las FP como instituciones. Hay muchos recursos ahí, inimaginables, hay unas rentabilidades gigantes, no despreciables. Creo, el sector productivo con la rentabilidad más alta después de patrimonio. Sí, eso es lo que han estimado, o sea, 25%, que son las estimaciones después de patrimonio, que es como en ningún mercado, básicamente, hay un negocio tan bueno. Entonces, yo creo que es más bien ahí donde está el amarre. Hay mucha gente, hay muchos intereses, digamos, cruzados, y no hemos podido tener una conversación en ese sentido más pura de la institucionalidad política. Yo lo vi también incluso en las comisiones de expertos que se han formado, o sea, mucho lobby de parte de las AFP. A mí personalmente me persiguieron meses para conversar conmigo, y yo no, y cuando terminó recién y entregamos el informe, entonces me senté a conversar con el gerente, uno de los gerentes de una AFP, y estaba haciendo lobby, así, nada más, nada más. Entonces, creo que por ahí más bien va la conversación. De nuevo, no es un tema técnico grave, ¿sí? O sea, si existiera la voluntad de cambiarlo, podríamos cambiar bien. Y bien, porque en el caso de Chile, nosotros ya pagamos básicamente casi toda la transición. Tenemos un resto, pero ya pasamos como por ese costo. O sea, lo que pasaron los países de Europa, ¿cierto?, oriental, que retrocedieron y porque les costaba mucho, esa etapa nosotros ya la pasamos. Entonces, es difícil que por ahí vaya a ir un cambio, ¿sí? En el caso de Chile no va a ir por ahí. Creo que va a ir, bueno, quizá otra de las fórmulas que para que pase eso sería que la gente sacara su plata de las cuentas, como esta iniciativa que pasó el año pasado, ¿cierto? Que la gente pedía acceso a su plata, ¿cierto? Y el sistema básicamente se quedara como sin recursos y en el fondo se tuviera que construir algo nuevo. Esa es otra fórmula.
creo que ese es un mal escenario dado lo que nosotros ya hemos pagado de costo como sociedad. Digo. Idealmente sería razonable moverse a un sistema de capitalización colectiva, digamos, con derechos igual, y público y todo lo que ya conversamos. Entonces, eso más bien sería mi respuesta. O sea, esa es una conversación que está en la base, básicamente, de todo lo que estuvimos conversando en el estallido social, ¿cierto? Con la demanda por una nueva constitución. Esa conversación creo que no la hemos tenido, y creo que hay que tenerla. ¿A qué vamos a privilegiar, sí? Como la economía, básicamente, como orden institucional, o vamos a tener una discusión primero eh, de qué es lo que queremos como sociedad política. Básicamente la economía va a responder básicamente a los objetivos políticos, que es lo que no tenemos hoy día. Tenemos una sociedad donde básicamente la prioridad es la economía en todo orden de cosas, y, bueno, y entonces ni siquiera hemos tenido esa conversación. Eso. Maite. Sí, yo creo que en la pregunta hay un punto muy importante y que también lo mencionaba Claudia, que es el poder político que tienen las AFP, y eso me gustaría reconectarlo con la discusión de las primeras ideas que tuvimos sobre la Constitución como una forma de distribuir poder, porque cuando se crea un mercado, y ya lo mostraba Karl Polanyi en los 40, los mercados no son espontáneos, son ámbitos que se crean institucionalmente, y lo que hacen es entregar poder. Entonces lo que hace el Decreto Ley 3500 es que crea un marco legal y material para que este nuevo mercado de la AFP exista, ¿cierto? Y le entrega un marco y le entrega un enorme poder político, porque si pensamos que hoy día los fondos de pensión representan cerca del 80% del PIB en nuestro país, y son las AFP quienes deciden, bajo ciertas reglas, dónde se invierte esa plata, y no solo eso, sino que además nombran los directores de las empresas en las que se invierte esa plata y por lo tanto participan, y entonces el costo del Estado, o sea, al hacer eso, es justamente ese poder que se entrega a la AFP y que se manifiesta de muchas maneras distintas, como menciona Claudia, no sé, la capacidad de poder instrumental que tienen al hacer lobby, en la determinación de cómo se desarrolla nuestra economía, digamos, materialmente por donde invierten, y creo que eso es uno de los riesgos como más importantes de un sistema de capitalización individual, y además de su fracaso, que es la captura del poder económico y político en quienes administran los fondos. Entonces la idea de democratizar eso, creo que es un poco lo que ha movido como la demanda también por un cambio de pensiones, y este movimiento tan fuerte que es no más AFP, ¿cierto? Que se centra en las AFP. Y yo creo que eso también es parte, ¿no? de la idea que planteaba Polanyi de su tesis del doble movimiento, que cuando se crea un mercado y se mercantiliza una sociedad, bueno, la sociedad reacciona y se moviliza, y entonces quiere protegerse ante esas mercantilizaciones. Y creo que eso en Chile, no sé, se ha visto muy, muy explícito con el estallido social. Y finalmente, bueno, yo creo que es justamente eso lo que hace la Constitución en todo orden de cosas, ¿no? Que le entrega demasiado poder al capital por sobre el control democrático, y eso es lo que sustrae esas decisiones de las discusiones políticas y los convierte en discusiones técnicas donde solamente ciertos expertos y expertas deciden cómo funciona este sistema sin que haya una deliberación previa de objetivos sobre cómo regular. Y solo como última reflexión, yo creo que es importante en qué medida los proyectos ayudan o no a hacer esto, porque nosotros hemos dicho durante toda esta conversación que es necesario volver a una discusión política, una discusión democrática sobre los objetivos, y creo yo que los proyectos no ayudan en esa dirección. O sea, creo que si bien ponen temas muy relevantes en la discusión, hacen parecer como si esta fuese una dicotomía fácil, ¿no? Entre como no más capitalización individual versus un sistema solidario, de reparto, democrático. Y yo creo que la complejidad de esa discusión es mucho mayor,
y que debiésemos tratar de empujar a una discusión de verdad fructífera, en donde conversemos sobre los objetivos que tenga un sistema de pensiones de nuevo, y después nos sentemos a discutir cuál es el diseño más correcto, a ver la experiencia de los otros países, como mencionábamos acá, por qué nuestro contexto es distinto que el de otros países, y no se puede simplemente tomar el informe, por ejemplo, que hizo la OIT y decir, bueno, estos son los 11 pasos que hay que seguir para revertir un sistema de privatización, apliquémoslo en Chile. Porque el contexto es distinto, porque la transición nuestra fue distinta a pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual, etc. Entonces, no estoy segura si es que, además en medio de una crisis sanitaria, que es algo que no conversamos, pero como las expectativas que eso genera en la gente, creo que también son complicadas. O sea, de verdad las personas están pasando, digamos, problemas materiales durante la crisis, muy radicales, sobre todo los pensionados, las pensionadas, y entonces pensar que un proyecto como este realmente va a mejorar en algo la situación durante la crisis, yo creo que es falso, y tiene que ver también con el largo plazo de las políticas de pensiones, con las transiciones, con la responsabilidad fiscal, y creo que todo eso también vale la pena mezclarlo en el debate. Perfecto. Sí. ¿Estamos? Oye, millón de gracias. La verdad que fue la raja tenerlas a las dos acá. Pucha, da para discutir tanto más. Sí, Qué pena. está interesante. Es como tener un podcast completo de pensiones. Eso pensaba mientras hacía este programa, como que uno podría ir viviendo, no sé, transiciones, explicar Sí. capitalización individual, podía ser un programa, reparto, seguridad Sí. social como derecho, entonces... Sí, bo. Sí, hay Y muchos eso es temas. lo triste también de que la discusión esté tan, no más AFP, sí más AFP, ¿cachai? Como que Sí. no podéis discutir nada, o sea, es como, ya, entonces estás a favor de la AFP. A mí No, me, pero la capitalización también tiene sus ventajas, los sistemas mixtos, ¿cachai? Como, no sé, Sí, es sí, a difícil. mí me pasa que, claro, también encuentro que es discutir, como que se bipolarizó, de hecho, Ujú, es reparto o capitalización individual, y no es exacto. así, en el fondo. claro. No, Pero también creo que como el tema es político, finalmente hay algo, claro, yo como técnica como que sé que no es así, entonces trato de explicar y siempre explico, pero al final igual esto un desafío político, o sea, es una disputa política. Y yo creo que Totalmente. esa es la virtud que ha tenido ese movimiento, a pesar de que la sí, discusión no ha llegado al fondo. Creo sin que duda. movió así, hizo un Sí. movimiento telúrico de marca mayor que todavía no se refleja en cambios, pero creo que la gente está muy consciente ahora en general de los temas. O sea, Sí. además aumentó mucho el conocimiento, y eso de los datos lo informan, de la gente del sistema. Como que antes no Claro. estaban tan interesadas, y ahora como que saben de qué se trata. Entonces vamos a tener otro nivel de discusión también. Sí. Que lo de no más FP sin duda ha empujado todo, yo no Sí, digo que no, pero digo, claro, el rol de los partidos políticos del Congreso sería, en vez de sí, patrocinar un proyecto como sí. este, tratar de darle más racionalidad a la Más discusión, po, racionalidad a la ¿cachai? discusión. Sí, 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 y ahí falta. teniendo que terminar este programa, forzado por el tiempo, más no por la pasión ni el interés, como siempre, ¿qué temas les gustaría poner, Claudia y Maite? Maite, tú. Ya, yo puedo partir recomendando. Ya, yo pensé en una canción que me ha acompañado durante la cuarentena, que es de un disco muy bonito de George Harrison que se llama All Things Must Pass y se llama Beware of Darkness. Ya, yo pensé rápidamente en en un tema que tuviera que ver un poco con esto, pero es una canción que me encanta, la verdad. Tengo varias, tengo como un archivo así con muchas versiones de esa canción, pero me gusta la versión de Radiohead, Creep se llama. Bueno, me hubiera quedado muchísimo rato más conversando de esto. La verdad es que es un tema complejo, pero demasiado relevante para nuestra sociedad, y que cuando uno
se da el tiempo para involucrarse en los detalles, resulta fascinante. Pero llega el momento de irse, así que los esperamos para otra próxima edición de What is Law. Chao Domingo, que estés bien. Chao Matías, nos vemos y supongo que la próxima seguiremos todavía encerrados, transmitiendo desde donde podamos y cómo podamos. Lo que tenga que pasar va a pasar, es la ley de Murphy, ¿no? Chao, que estén bien. Constitución y Derecho conducido por los abogados y académicos UDP Matías Giloff y Domingo Lovera. Un podcast de Vergara 240 producido por Francisca Carrier y Cristina Pérez. Busca más historias en vergara240.cl, el sitio digital de Periodismo UDP. Watch out.